a ir, mis amados hermanos, al Salmo 40, por favor. Salmo 40. Gloria a Dios. ¿Qué versículos? Solamente vamos a leer 3 versículos. Va a ser algo muy corto. Salmo 40, verso 1 al 3. Amén. Salmo 40, verso 1 al 3. El texto de la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Salmo 40, 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová o confiarán en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar viendo en la tarde de hoy una breve, muy breve descripción acerca de la salvación en el Antiguo Testamento. Regularmente, mis amados hermanos, cuando hablamos de temas como la salvación o doctrina tan importante como la salvación, pues regularmente casi siempre uno se refiere a textos bíblicos citados en el Nuevo Testamento. ¿Sí? El Nuevo Testamento habla muchísimo, muchísimo acerca de la salvación. ¿Sí? Y vemos pasajes tan importantes como algunos que vamos a ver en este momento, que hablan de la salvación. Un ejemplo, un pasaje central, un pasaje vital que uno encuentra acerca de la salvación es Juan 3:16. Amén. Usted se lo sabe, yo creo que de memoria, se lo sabe tanto al derecho como al revés. Juan 3:16. Amén. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora está hablando de qué? De salvación y de vida eterna. Otro texto, mis amados hermanos, como el que encontramos en Juan, capítulo 5, versículo 24. Lo voy a buscar rápidamente, lo leo rápidamente para que lo sepamos. Amén. Ejemplo, Juan 5:24, ¿qué dice? El texto dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué me está hablando? Nuevamente de salvación y de vida eterna. Juan 6:40. Estamos viendo un evangelio de Juan. Juan 6:40, ¿qué dice? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Juan 10:27 al 30. Un texto muy conocido por todos. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Yo y el Padre uno somos. Y rematando nuevamente en Juan 3, ¿sí? El versículo número 18 y 36 dicen así. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y esto por solamente citar textos bíblicos del Nuevo Testamento que encontramos en Juan, pero hay obviamente muchísimos. Pero hoy vamos, como les decía hace un momento, vamos a ver una breve descripción acerca de la salvación, pero en el Antiguo Testamento. Ya que estamos en esta oportunidad con el Antiguo Testamento, vamos a ver algo
la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Listo? Bueno, para esto comenzamos leyendo el Salmo 41 al 3, ¿sí? Y en este Salmo, en estos 3 versículos, vamos a ver 3 puntos muy importantes acerca de la salvación. El primer punto es el siguiente. Primero, el rey David, porque es David quien está aquí obviamente hablando, amén. El rey David deja ver su estado anterior, cómo se encontraba, cómo estaba. El rey David deja ver su estado anterior. El segundo punto, el rey David resalta lo hecho por Dios. El rey David resalta lo hecho por Dios. Y el tercer punto que veremos en esta tarde, el rey David expone su estado actual. Amén. ¿Cómo está y cómo está en este momento? ¿Listo? Primer punto, el rey David deja ver su estado anterior. Y para esto vamos a estar leyendo el Salmo 40, versículos 1 y 2. El texto dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Muy interesante estos versículos porque dejan ver que el rey David reconoce, él está reconociendo quién es aquel que lo sacó de ese estado. ¿Cómo se encontraba el rey David? El texto dice que se encontraba en el pozo de la desesperación, se encontraba en el lodo cenagoso y de allí hace algo Dios, Dios lo saca. ¿Cuántos nos encuentran en situaciones como estas? Se encuentran desesperados, se encuentran como tal abrumados, se encuentran, ¿qué es lo más grave? Se encuentran perdidos, ¿sí? Toda situación que al hombre le acontezca en esta vida, yo le cuento que por más fuerte que sea, puede ser tolerable y puede ser pasable. Y así como tal vez vino, muy seguramente pasará. Pero ¿qué hablar de aquel que se encuentra perdido? Perdido por su rebelión, perdido por su condición, perdido por su pecado. ¿Qué hablar de aquel que al saber que si muere, ¿a dónde va a ir? Pues a una eternidad sin Dios. Es lo más delicado, lo más fuerte. Entonces, se encontraba el rey David, imagínense, se encontraba el rey David en una condición como esta, extrema, desesperado, atribulado, al punto que dice que se encuentra en el lodo cenagoso, ¿sí? Aquel lodo que por más que se intente salir, entre más intente salir, más se hunde, más se hunde, más se hunde, porque se intentan que en las fuerzas del hombre, se intenta en la carne del hombre, no se intenta ni se descansa en Dios, pero David lo dice, el que me sacó, el que me ha sacado es ¿quién? Es obviamente Dios, amén. Es Dios quien nos saca de ese estado, es Dios quien nos saca de esa condenación a una salvación que no merecemos, que absolutamente nadie merece, pero Dios por su gracia, por su amor y por su generosidad nos la concede, amén. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, importante ver eso, importante reconocer quién tiene la gloria, reconocer quién es el que ha hecho las cosas. No es que el hombre, uno, comparta gloria con Dios, y no es que el hombre, por más que quiera, pueda ayudar a Dios, no. Dios no necesita ayuda absolutamente de nadie. Cuando el hombre, infortunadamente, cree que le puede ayudar a Dios y se pone a ayudarle a Dios, hemos visto casos desastrosos, hemos visto casos, ¿cierto?, muy, muy duros, porque Dios no requiere de nosotros. Somos nosotros los que requerimos de Dios. Y en este caso, el rey David lo entendió, lo sabía, ¿cierto? Lo reconocía y por eso queda plasmado. Él dice, y me hizo sacar, ¿sí? Dios me hizo sacar de mi estado
de mi condenación, de mi perdición, Él me hizo sacar. La gloria es para Dios, la honra es para Dios, la alabanza como tal es para Dios. Bueno, cuando leamos el versículo número 1, podíamos ver algo. Podíamos ver que el rey David, o el salmista en este momento, pues reconoce que nada puede hacer. Y como nada puede hacer, ¿qué puede hacer? Como nada puede hacer, ¿qué le espera? Como nada puede hacer, ¿qué puede hacer? Hay momentos que uno no puede hacer nada. Cuando te llega un dictamen médico que es desastroso, cuando hay una deuda que tal vez es impagable, cuando hay situaciones que son difíciles, que uno dice, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Intento por aquí, intento por allá, nada me sale. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues muchas veces lo que se puede hacer es nada, es esperar en Dios, es ser paciente y esperar en Dios. El rey David lo experimentó, lo vivió y lo practicó. El texto dice, en el verso número 1 dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué hizo el rey David? Pues tener paciencia, ¿sí? Ser paciente, esperar en el Señor, confiar en sus promesas, confiar en sus propósitos. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, que sí, que no entendemos, sí, muchas veces no los entendemos, pero para nada, porque vamos por un lado y Dios va por otro. Casi siempre vamos en contravía de Dios, en contravía de los planes de Dios, y no entendemos. Pero David, ¿qué hizo? Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé en él. Tuve paciencia, me llené de paciencia, esperé. Y les pregunto, ¿acaso es fácil esperar? No, para nada. Porque nuestra naturaleza nos lleva a obrar, a hacer, a actuar, a quererme ganar muchas veces las cosas, ¿sí? Yo me las gano, yo gano el favor de Dios, yo actúo como sea. Pues muchas veces no es así. Muchas veces Dios nos llama a que sea paciente, sea paciente. Si usted confía en mí, sea paciente. Si confía en mí, espere en mí. Porque algo importante es esto, Dios nunca ha llegado tarde. Y Dios nunca llegará tarde. Tal vez se demora, ¿sí? Y se demora, y se demora, pero Él nunca llega tarde. Me hace esto acordar cuando eh, a mi Señor Jesús le dan la noticia de la muerte de su amigo Lázaro, de su amigo Lázaro, no solamente de Lázaro, ¿sí? Cuando uno dice Lázaro puede ser alguien más, alguien del montón, no, de su amigo Lázaro, ¿sí? ¿Y qué pasó? Primero que todo, mi Señor no se desesperó, ¿sí? Tal vez los que estaban con él sí, porque ven, ha muerto tu amigo, algo hay que hacer, vamos rápido, ¿no? Tranquilos, ¿sí? Yo confío en Dios, yo, yo espero en el Padre, de hecho yo soy Dios porque Jesús es Dios. ¿Y qué hace mi Señor? Después que le dan la noticia, esperó 4 días. Y después de 4 días, ¿qué hace mi Señor? Pues va a visitar no el hospital de Lázaro, no la casa de Lázaro, no la cama de Lázaro, no. Fue a visitar a Lázaro, ¿dónde? En la tumba, donde uno diría, pero ya para qué. Humanamente, ya para qué. Hubieras venido como Marta le reclamó, hubieras venido antes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso era antes. Te necesitábamos, era antes. Ya para qué. Pues si viniste, bien que viniste, gracias por venir, pero ya para qué no hay nada que hacer. Ay, Marta, ay, Marta. No te he dicho que si crees, verás que la gloria de Dios, cree solamente, tan solo cree. ¿Y qué hace mi Señor? Después de 4 días, que humanamente es tarde, que ya no hay nada que hacer, sucedió algo increíble. Lázaro fue resucitado. Lázaro fue levantado, fue traído como tal de los muertos. ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. No es que Jesús llegó tarde, no llegó tarde. Él sabe en qué momento llegar. Los que no sabemos somos nosotros. Él sabe absolutamente todas las cosas. Amén. El reconocimiento de la soberanía y gobierno perfecto de Dios. Amén.
Segundo punto, el rey David resalta lo hecho por Dios. Amén. El rey David resalta lo hecho por Dios. El rey David le da la gloria a Dios y así debe ser, porque tenga presente algo. David, ¿qué hizo? Esperó. Y esperó no desesperadamente, ¿sí? Esperó pacientemente, que como les digo, no es fácil, es difícil, pero esperó pacientemente, esperó pacientemente. Y cuando esperó pacientemente, pasó algo increíble. ¿Qué pasó, mis amados? El texto que dice, el Salmo 40, ¿cierto? La parte A que dice, pacientemente esperé a Jehová, ¿y qué aconteció? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Claro, estaba esperando pacientemente, sí, pero pacientemente no es quedarse durmiendo. Pacientemente no es ser pasivo espiritualmente. Pacientemente no es pedirle el favor a los demás y yo no hago nada. No, pacientemente no es eso. Eso es pereza, es una negligencia. Esperar pacientemente como lo hizo David, él cómo lo esperó. Lo esperó pacientemente, fue paciente, pero ¿qué hacía? Oraba. ¿Qué hacía David? Pues clamaba. ¿Qué hacía David? Pues estaba en la presencia de Dios. Eso es esperar pacientemente en Dios, en oración, en clamor, en búsqueda. Si se puede en ayuno, pues en ayuno. Si se puede en vigilia, pues en vigilia. Esperó pacientemente en el Señor. Lo buscó. Y lo buscó tanto que lo halló. ¿Qué dice la palabra? Y se inclinó a mí. Se inclinó el oído de Dios a mí, a tal punto que oyó mi clamor, a tal punto que oyó mi oración, a tal punto que el mismo Señor oyó mi súplica y ¿saben qué? Dios responde y le respondió a la súplica, al clamor y a la petición del rey David en aquel momento. Pues mis amados, si es así, pues cómo no resaltar lo que Dios ha hecho, cómo no. Un hombre como David, como dice la palabra de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué estaba haciendo acá? Estaba resaltando, estaba poniendo de hecho lo que Dios le respondió, lo que Dios le contestó, cómo Dios obró a su favor. La parte B que estamos leyendo, se inclinó a mí y oyó mi clamor, es muy importante. ¿Saben por qué? Porque esa parte se inclinó a mí y oyó mi clamor, habla de algo. Habla del fruto que produjo buscar a Dios pacientemente, ¿sí? El buscar a Dios pacientemente, el buscar a Dios constantemente, el buscar a Dios continuamente, así muchas veces no se quiera, porque hay momentos que no se quiere, hay momentos que las vidas dicen, pero es que yo no siento, o sea, no tengo ganas, no quiero, no siento orar, no siento leer la palabra, no siento congregarme, no siento ir a la iglesia, no siento esto, aquello. Esto no es por sentires, esto no es por emociones, esto es por pura convicción, sabiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios? El Padre. ¿Quién eres tú? Somos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios. Y muchas veces cuando aún no queremos, hagámoslo. Aún cuando no querramos, esforcémonos, ¿sí? David fue un hombre muy perseguido. Pasó momentos fuertes, difíciles, pero aún así, ¿qué dice la palabra? Pacientemente. Pacientemente esperé en el Señor. Y eso obviamente que pues da frutos. Si usted busca a Dios y si buscamos a Dios, créame que Dios algo hace. Dios se revela, Dios se muestra, Dios se mueve, Dios obra, Dios actúa. ¿Por qué? Porque es algo consecuente. Le estamos buscando. Y si le buscamos, como dice la Biblia, al que toca, se le abre. Al que llama igualmente, se le abre. Amén. Porque estamos buscando
a un Dios o al Dios vivo, no es un Dios muerto, no es un Dios que se le golpee y nunca respondió, no, Dios responde. Recuerde algo, Dios no es deudor de nadie y estamos tocando a su puerta, estamos adorándole, estamos alabando, le estamos sirviendo, pues mis amados, Dios recompensa y no recompensa porque lo merezcamos, nadie merece nada bueno de Dios, tenga claro eso, nadie merece nada bueno de Dios, pero aún así, Dios ¿qué hace? Nos recompensa, nos provee, nos sostiene, nos ayuda, nos alienta, está con nosotros. Pues aquí vemos algo importantísimo. David lo hizo pacientemente. Pacientemente esperé en ti, mi Señor, y tú inclinaste a mí tu oído y oíste mi clamor. Maravilloso. ¿Qué aconteció ahí? Hizo que Dios se inclinara. Hizo que el oído de mi Señor le escuchara, ¿sí? Hizo que saliera de ese pozo de la desesperación, ese vacío, ¿sí? De ese lodo cenagoso. Todo se dio ¿por qué? Porque esperó y buscó pacientemente en el Señor. Porque no se trata de nuestro tiempo, no se trata del momento que uno quiere, no se trata del momento que Dios quiere, que todo se haga en la perfecta voluntad del Señor. ¿Cuántos no pedimos eso? ¿Y cuántos no, a veces nos ufanamos de eso? Que hacemos la voluntad del Señor, que esperamos en su voluntad y que hágase conforme a tu voluntad. Y yo pregunto, ¿y hacemos conforme a la voluntad del Señor? ¿Y esperamos conforme a su voluntad? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que estamos en Génesis? ¿Qué pasó con Abraham y con Sara? Había una promesa y si Dios cumple algo, por más imposible que parezca a nuestras vidas, que uno dice, no, es que eso no puede ser, es imposible. Pues sí, es imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Pues que iba a tener hijo, que iba a tener descendencia, que iba a tener multitudes, que iban a ser, yo diría, millones de millones, la promesa de Dios a este hombre llamado Abraham. Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y nada que se cumpliera la promesa. Pues como siempre decimos a veces, ¿no? Fácil, hay que ayudarle a Dios. No, a Dios no hay que ayudarle. Pero por ayudarle a Dios, estamos en las que estamos, desafortunadamente. Dios no necesita de nuestra ayuda. Somos tú y yo los que anhelamos, deseamos la ayuda de Dios para nuestras vidas. Somos nosotros, no Él. Amén. Entonces, hay un ejemplo muy importante que vemos en la Biblia de alguien que fue arrojado a una cisterna, a un pozo, y luego fue obviamente sacado. Amén. Vamos a verlo en Jeremías 38, por favor. Jeremías 38, versículos 1 al 13. Jeremías, el profeta llorón, Jeremías 38, 1 al 13. ¿Ven? El texto de la palabra dice de la siguiente manera, mis amados hermanos. Dice así. Lleva por título Jeremías en la cisterna, ¿sí? O en el pozo. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selmías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo. Eso es muy importante. Si era un profeta de Dios, un genuino profeta de Dios, no un profeta falso como suele abundar en estos tiempos. Este hombre hablaba que la palabra de Dios, porque Dios las colocaba en su boca. Así ha dicho Jehová, ¿sí? No así ha dicho Jeremías, sino así ha dicho Dios mismo. El que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá por su vida, vivirá pues su vida, le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová. Note, nuevamente dice, no, así ha dicho Jehová. 2 y 3. De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Como efectivamente pasó más adelante.
Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre. Vean ese dictamen o esa sentencia que querían para el profeta de Dios. Muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Que es lo que tal vez humanamente se pensaría o se pensó como tal. Y no es así. Dios está advirtiendo, Dios está dando a través de este profeta oportunidad de que de salvación para su mismo pueblo, que fue malentendido a tal punto que le deseaban la muerte, deseaban matarlo por lo que estaba hablando. El punto es este. Él estaba hablando en su carne. Él estaba acaso hablando lo primero que se le venía a la mente. No, el profeta de Dios, Jeremías, está hablando las palabras de Dios mismo. Aunque esto le podía costar su propia vida, no cayó. No dejó de hablarlas. No dejó de publicarlas. Aunque me cueste la vida, cumpliré a Dios, porque a Dios hay que cumplirle por encima de los hombres. Y Jeremías es prueba de ello. Sigamos leyendo. Verso número 5. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¿Se imaginan que el rey diga eso? Sabe que está en sus manos, está en la voluntad de ustedes, lo que quieran hacer. ¿Lo quieren matar? Pues maten. ¿Qué aconteció? Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalek, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿No les parece, mis amados hermanos, que este texto empata o encaja perfectamente con el Salmo 41 al 3, con lo mismo que está hablando el rey David? ¿Cómo se encontraba David? Recordemos. Esto dice que se encontraba ¿cómo? Se encontraba en el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿sí? No que David estuviese físicamente en un pozo, y no que David estuviese físicamente, ¿cierto?, pisando el lodo cenagoso, no, pero así se encontraba emocionalmente y hasta espiritualmente. A diferencia, en este caso sí, del profeta Jeremías, que Jeremías sí estaba en un pozo, en una cisterna física, y sí estaba, ¿qué? En el lodo cenagoso. Fuerte esta situación, tremenda, ¿no? Sigamos leyendo. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. ¿Sí? Fuerte es. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Interesante esto porque note que Dios utilizó a un extranjero, ni siquiera a alguien de Israel, no utilizó a alguien de Judá, de Benjamín, no, utilizó a un extranjero para que este extranjero se presentase delante del rey y abogase por la vida del profeta Jeremías. Ni queda por la salud, por la vida misma, porque si se quedaba ahí, el destino del profeta, ¿cuál era? Era la muerte, imagínense. Y entonces, este hombre, este extranjero que era un etíope, halló gracia delante del rey, le habla al rey. Y note usted cómo este hombre le habla al rey. ¿Qué le dice?
Mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. Imagínense, ¿qué está diciendo este hombre? Está diciendo al rey que obró mal. Tanto usted como los que hicieron lo que hicieron, obraron mal. Se equivocaron, imagínense. Va en contravía. ¿Halló gracia o no halló gracia? Halló muchísima gracia este hombre. A tal punto que el mismo rey que le dice, ¿sabe qué? Usted mismo vaya y lo saca. Pero piense algo. Esta cisterna, este pozo al cual fue arrojado, pues injustamente, el profeta Jeremías. Note que para sacar a Jeremías, ¿cuántos hombres se requirieron? El texto lo dice. Toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías. ¿Cómo les parece? 30 hombres para que pudiesen sacar en aquel momento a Jeremías. Porque como estaba en lodo cenagoso, ¿qué pasaba? Se hundía, se estaba hundiendo, hundiendo, hundiendo. Por lo tanto, el profeta allí iba a morir. La pregunta es, ¿Dios lo dejó morir? No, Dios no lo dejó morir. Que tal vez estando en ese pozo, estando en esa cisterna, ¿sí? Pues mis amados, las cosas cambian. Físicamente estaba allí y tal vez hora tras hora se iba que hundiendo un poquito más, que uno dice, uno claramente en qué estado puede entrar ahí, en un estado de desesperación porque se está hundiendo, porque se está muriendo como tal. Si no hay quien lo rescate de ahí, ¿cuál va a ser su final? Va a ser la muerte, no hay nada que hacer, ¿sí? Por más que clame, por más que grite, humanamente hablando, pues va a morir. Pues no, no fue así, ¿sí? Mientras que David estaba en ese estado espiritual, el profeta Jeremías estaba en lo físico, lo estaba viviendo, se estaba hundiendo. Muy seguramente estaba orando. Pensamos que así es. ¿Y qué hace Dios? ¿Llegó acaso tarde Dios? Vean cómo Dios se movió, cómo Dios utilizó a este extranjero, cómo el extranjero va y habla con el rey mismo, y cómo el rey autoriza, vaya usted, lleve 30 hombres y qué, y saquen a Jeremías. ¿Cómo les parece? La intervención divina de Dios. Dios lo hizo. Sí, Dios a veces permite cosas en nuestras vidas, pero Dios aprieta, pero no ahorca, ¿sí? De manera injusta estaba Jeremías allá, estaba de manera injusta, claro que sí, pero no importa. ¿Esto sirve para qué? Para ver la gloria de Dios. Sigamos leyendo, verso 11. Y tomó Ebed Melech en su poder a los hombres, a los 30 hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Cómo les parece? Se estaba hundiendo, se estaba hundiendo. Se necesitaron sogas, igualmente protección para poder lo que él se pudiese sujetar, se pudiese como tal amarrar y poder ser qué, extraído, poder ser subido de aquel pozo. Allí estaba Jeremías. Él sí estaba en un pozo físico y muy seguramente desesperado, muy seguramente. Pero Dios escuchó la oración. Pero Dios escuchó el clamor. ¿Y qué hizo Dios? Envió salvación, tanto para David, ¿cierto? Como para Jeremías. Ese es Dios. Ese es Dios. No llega tarde, llega el momento justo y el momento igualmente preciso. Amén. Vamos al punto número 3. El punto 3 dice, el rey David expone su estado actual. El rey David expone su estado actual. Amén. Y para esto leemos el Salmo 40, versículo 2, la parte B. Dice, puso mis pies sobre peña
y enderezó mis pasos. Note algo. David, ¿cómo se encontraba antes? David, dice el texto bíblico, se encontraba en el pozo de la desesperación y se encontraba en el lodo cenagoso. O sea, sus pies no estaban firmes. Sus pies cada día, ¿qué? Y su cuerpo se hundía, ¿sí? Espiritualmente más. Pero ¿qué hace mi Señor? Cuando viene al encuentro, cuando viene al rescate, cuando provee esa salvación, ¿qué hace Dios? Hace que pongamos los pies sobre la roca o sobre la peña. El texto dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso lo hace el Señor. Nos coloca en lugar seguro, en lugar estable. Y yo pregunto, ¿y quién es esa peña? ¿O quién es esa roca? ¿Quién es? Pues la roca, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo nuestra roca firme. Es Cristo nuestra roca segura. Si antes estaban nuestros pies en el lodo cenagoso, ¿cierto? Un lugar inestable, pues ahora que estamos en Cristo, estamos ¿qué? En un lugar, bueno, no en un lugar, estamos en el lugar más seguro que pueda existir en todo el universo. Estamos en Cristo. Recuerda el texto bíblico que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿el punto cuál es? Estar en Cristo. Si estamos en Cristo, si vivimos para Cristo, estamos en el lugar más seguro. Estamos con la persona que nos da la seguridad más excelente, Cristo Jesús. Si estamos en Cristo. ¿Qué hace Dios espiritualmente con David? Pues lo saca de ese lodo, lo saca de ese pozo, lo saca de la desesperación y lo pone en el lugar seguro. ¿Qué hizo Dios físicamente con Jeremías? Lo mismo. Jeremías estaba físicamente hundiéndose, físicamente se estaba como tal muriendo, muy seguramente minuto a minuto estaba allí hundiéndose. ¿Y qué hace Dios? Pues toma y lo saca y lo pone en lugar seguro. Ese es Dios. Él es la roca de nuestra salvación. Salmo número 62. Salmo 62 es más adelantico. Versículos 6 y 7, por favor. Salmo 62, versículos 6 y 7. El texto dice, Él solamente es mi roca. Leamos el 5, por favor. El 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Recuerdan la actitud de David? Pacientemente esperé a Jehová. Alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra alma debe reposar en Dios? Porque el mismo David está escribiendo que su alma reposaba en Dios. ¿Por qué? Porque de Él es mi esperanza. Porque mi esperanza está puesta en Dios. Mi esperanza es de Él. Yo confío en Él. Yo le sigo a Él. Yo vivo en Él, por Él y para Él. Amén. Él es mi esperanza. Él es mi salvación. Verso 6. Él solamente es mi roca. Está hablando de Dios. Amén. Él solamente es mi roca. Gloria al Señor. ¿Y qué más? Y mi salvación. Dios es mi roca, Dios es mi salvación. Cristo Jesús es mi roca y Cristo Jesús es mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está ¿qué? Mi roca fuerte y mi refugio. El rey David, con todo lo que le aconteció y pasó, sí tenía todo el conocimiento previo, sí, se había experimentado y sí sabía qué era pasar por todo eso y qué era depender plenamente de Dios. Él sí lo supo con conocimiento de causa. Y por eso Dios le permite que escriba muchos salmos, que escriba obviamente
textos tan importantes como estos, amén, porque él pasó por eso, él lo experimentó, yo podría decir que en carne viva, experimentó la traición, el desamor, la persecución, las pruebas, el caer, el pecar, lo experimentó, lo pasó, pero también experimentó y supo que era la gracia de Dios, que era el perdón de Dios, que era el amor de Dios, que era la reconciliación con Dios, y por eso lo escribe, por eso lo plasma en salmos tan hermosos como este salmo, amén. Entonces, ¿qué hace David? Expone su estado actual. Vemos un antes, cómo estaba antes el rey David. Vemos un después, pero tanto en el antes como en el después, en la mitad, ¿quién estaba obrando? Pues Dios estaba obrando. Dios estaba actuando a favor del rey David. ¿Cómo les parece? Por más que la prueba sea difícil, Dios está actuando. Por más que pensemos que no hay salida, Dios está actuando. Por más imposible que parezca, Dios está actuando. ¿Sí? Él actúa, Él se mueve. Así no lo crea. Bueno, así muchas veces no lo sintamos. Así tal vez no lo experimentemos. Dios está obrando. Recordemos algo. Él nos perfecciona, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿El qué hace? Él está perfeccionándonos. Lo ha hecho a través de la historia. Lo vemos a través de la Biblia como Él está puliendo, está perfeccionando hombres, mujeres, ¿cierto? ¿Todo para qué? Ojo, ¿todo para qué? Todo para la gloria de Él. Todo lo que acontezca, todo lo que pase, es para la gloria del Señor, es para su gloria. Amén. ¿Cómo se sintió el rey después de saber todo esto? Primero, él se sintió que estaba en un lugar firme y seguro. Él estaba en la roca que es Cristo. Debemos estar y creer que estamos en la roca que es Cristo, el lugar seguro. ¿Qué más o cómo más se sintió el rey? Se sintió feliz y agradecido, ¿sí? Se sintió feliz y agradecido. El Salmo 40, verso 3, dice así. Puso luego en mi boca, ¿qué puso? Cántico nuevo. Amén. ¿Qué puso Dios? Recuerde, ¿cómo estaba David? Estaba en la aflicción. ¿Cómo estaba David? Estaba en el pozo de la desesperación. Estaba en el lodo cenagoso. Pero el versículo 1 al 3, note los cambios que encontramos. Después de estar desesperado, estar en aflicción, en dolor, en tristeza, en el 3, ¿cómo lo encontramos? Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Qué puso Dios? Puso cántico nuevo. Este hombre está feliz, ahora estaba contento, ahora estaba agradecido. ¿Saben por qué? Porque el Señor oyó su clamor. Porque David no dejó todo a medio hacer. Porque David no se echó para atrás. Porque David, ¿cierto? Permaneció, continuó, buscó. ¿De qué manera? Pacientemente lo hizo. ¿Qué demanda Dios? Pues que seamos pacientes, que sigamos adelante, que en este 2023, mi amado hermano, perseveremos, que nos mantengamos, que sigamos, ¿cierto? Que crezcamos, que nos desarrollemos espiritualmente. Hay mucho por hacer, yo diría, no mucho, hay todo por hacer. Aún nos queda todo por hacer. ¿Con quién cuenta Dios? Heme aquí, envíame a mí, dijo el profeta Isaías. Heme aquí, aquí estoy. Pues como acá estoy y como te anhelo, como te busco, como te deseo, como me consumo en ti, ¿sabes qué, Señor? Envíame a mí. Y yo pregunto en esta tarde, en esta noche, ¿esas palabras del profeta están en tu boca? ¿Están en tu corazón? ¿Están en tu voluntad hoy en día? Señor, heme aquí, aquí estoy. Sí, imperfectos, todos somos imperfectos. Pecadores, tristemente todos somos pecadores. Con fallas, todos tenemos fallas. Pero aún así, Señor, heme aquí. Porque tú eres quien me cambia. Tú eres quien me procesa. Tú eres quien me transforma. Tú eres quien me hace nuevo
para tu gloria. Heme aquí, con errores, imperfecciones, fallas, problemas, no importa, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Envíame para hacer tu voluntad. Envíame para llevar tu palabra. Envíame para compartir. Envíame para poder expandir el ministerio, para poder llevar la palabra de Dios. Envíame a mí, porque yo pregunto, si no es conmigo, ¿con quién? Si no es contigo, ¿con quién? Si no es ahora, dígame, ¿cuándo? 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 Estamos comenzando un nuevo año. ¿Se dan cuenta de algo? ¿Qué hace que comenzamos? ¿Qué hace que era 31 de diciembre? ¿Qué hace? ¿Qué hace que fue 1 de diciembre? Hoy estamos ya a mitad de este mes, 15 de enero. ¿En qué momento? Yo no tengo ni idea. Pues el tiempo se va rapidísimo. Y este año, como vemos, se está yendo, ¿qué? Rapidísimo. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es contigo, ¿con quién? ¿Con quién? Pues es contigo. Decídete. Ponte a disposición del Señor. Fórmate, prepárate, levántate, muévete, porque los días no son fáciles. Los días cada día se van a poner, créame, más difíciles, pero en Dios confiamos. Pacientemente esperamos en Dios. Pacientemente seguimos a Dios. Pacientemente nos sujetamos a Él y vemos continuamente su gloria en nuestras vidas. Amén. Avancemos. David se sentía feliz. David estaba igualmente agradecido y todo lo que acontece es con un propósito. Pasa por algo y para algo y él lo sabía. El verso número 3, la parte B, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Qué verán? A veces nos ven mal, porque no siempre estamos bien. A veces nos ven, entre comillas, derrotados. Nos ven a veces afligidos y es parte de nuestra naturaleza. Pero como no siempre vamos a estar ahí, Dios viene y nos levanta. Y así como el párrafo lo dice, el texto lo dice, así como David se encontraba en el lodo, luego se encontraba ¿dónde? Sus pies puestos sobre la piedra, sobre la roca que es Cristo. Se encontraba seguro, se encontraba confiado, se encontraba tranquilo, se encontraba firme. ¿Y todo esto qué produce? Pues produce que muchas vidas lo vean, como el texto dice acá. Verán esto muchos verán lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en tu vida. Muchos lo verán. En casa, muchos lo han visto, lo seguirán viendo y creerán y se volverán al Señor y verán ese testimonio poderoso que Dios ha permitido en tu vida y en mi vida. Verán esto muchos y ¿qué pasará? Temerán, temerán, reconocerán a Dios le seguirán, darán todo por Dios. ¿Por qué? Porque lo están viendo, lo están como tal evidenciando. Verán esto muchos, temerán y lo más importante, confiarán en el Señor. Se volverán al Señor. Dios los levantará. Dios les dará una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios obra en nuestras vidas para testimonio de otras vidas. Tenga presente algo. Muchas veces la única Biblia que muchas vidas van a leer será tu vida y será mi vida. No leerán tal vez una Biblia física, leerán tu vida, porque somos cartas abiertas para ser leídas, dice la palabra de Dios. Y muchos a ti te leen y a mí me leen. Yo siempre he pensado algo. Uno piensa a veces que nadie se da cuenta de lo que uno hace, de lo que uno habla, de lo que uno observa, y es mentira, es mentira. Cuando somos cristianos, genuinos y aún no genuinos, mucha gente nos está observando. Observa lo que hacemos, lo que decimos, con quién estamos, muchas cosas
nos están leyendo, a ver si realmente somos o no somos. Que este 2023 seamos y que cada día que pase perseveremos, continuemos y así tal vez sintamos aflicción, sintamos pruebas, no importa, sigamos adelante porque Dios no las quita. Así como Dios las permite, Dios las va quitando. Y tal vez vengan pruebas mayores, pues gloria a Dios. Que venga lo que venga, estemos que siempre en Cristo. Eso es lo importante, mis amados, que estamos en Cristo, que Él nos tiene cogidos de la mano. No tanto que tú estés cogido de Él, sino que Dios te tenga a ti que agarrado, te tenga cogido. Eso es importantísimo, mis amados. Pruebas, sí. Dificultades, sí. Adversidades, sí, pero sabiendo algo. Esperemos pacientemente en el Señor. Actuemos, oremos, creamos, sigamos adelante, perseveremos, no desmayemos, porque al final nos espera una gran recompensa, la vida eterna. David lo supo, y lo supo tanto, mis amados, que ese Salmo 40 lleva por título Alabanza por la liberación divina. Fue libre de el lodo, fue libre del pozo de la desesperación. Amén. Cuando somos libres, somos gozosos. Cuando estamos libres, hacemos aún más de la cuenta, porque estamos agradecidos, porque somos agradecidos. Año 2023, sea un año de agradecimiento, sea un año de crecimiento, sea un año de formación, sea un año que nos integremos más unos a otros, pero primeramente con Dios, porque Dios está liberando, porque Dios está cambiando y porque Dios está procesando. Mis amados hermanos, Dios les continúe en esta hermosa noche bendiciendo.